Romanos capítulo 8, versículo 1 al 11. Por favor, busquen Romanos 8 del 1 al 11. Vamos a leer, es la primera parte que se me encomendó. Pero, ¿cómo está titulado esta enseñanza? Está titulada Jesucristo, la esencia de vida. ¿Ok? Jesucristo, la esencia de vida. Consta de 3 puntos que son la esencia de vida del creyente, el perfil de vida del creyente y la esperanza del creyente. ¿Ok? 3 puntos importantes. Hay 2 puntos que son un poquito profundos, que van a ser un poquito difíciles de comprender un poco, pero les pido en el nombre de Jesús que presten atención, que pongan las neuronas a trabajar por un momento y traten de encontrar el sentido a esta enseñanza, porque Romanos es una carta escrita por el apóstol Pablo, y si ustedes no saben quién era el apóstol Pablo, pues les debo decir que el mismo apóstol Pedro dice que el apóstol Pablo escribe cosas que son difíciles de entender. Y eso lo dice Pedro. Pedro dice, bueno, sí, Pablo nuestro hermano, pero él escribe cosas que, wow, a veces no son tan fáciles de digerir. Entonces, ¿cómo es la forma de ser del apóstol Pablo de escribir? Estamos en una carta que ustedes saben el término técnico, ¿verdad? El término cuando uno habla de algo técnico. Bueno, imagínense lo que es enseñanza, doctrina, la parte técnica. Entonces, Romano es la parte técnica en un sentido. Entonces, imagínense lo profundo, ¿ok? Así que bueno, vamos a tratar de hacerlo en la mejor medida de lo posible, sencillo para entender. Ok, Jesucristo, la esencia de vida. Romanos capítulo 8, versículo 1. Yo quiero que por favor presten atención. Voy a leer y ustedes me van a seguir en sus Biblias. Pero quiero que por favor presten atención a varias palabras que se van a repetir en varias ocasiones. Entre esas palabras tenemos ley, ¿ok? Carne, espíritu, Cristo, Dios, ¿ok? Esas palabras, carne, espíritu, ley, muerte, vida, ¿ok? Tengan presente cómo se repiten esas palabras. Voy a leer entonces y ustedes me siguen, por favor. Dice la palabra. Ajá. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida, paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Amén. Hasta allí. Hay un autor cristiano que se llama Jerry Bridges. Él escribió un libro
que fue un bestseller dentro del mundo de la editorial cristiana o la literatura cristiana. Y ese libro se titulaba En busca de la santidad. En busca de la santidad. Y lo que él desarrolló allí como enseñanza, como doctrina, era un principio que era básicamente hazlo, simplemente hazlo, como las campañas de Nike. ¿Ustedes se acuerdan? Simplemente hazlo. Decían las campañas de Nike. Entonces, el asunto con el libro que hablaba de buscar la santidad, vamos a decir, se enfocaba en lo que debíamos hacer, lo que podíamos hacer, ¿ok? En una manera. Y ese libro llegó a vender, interesantemente, demasiadas copias. Creo que, si no recuerdo, 3 millones de copias. 3 millones de copias vendió ese libro, En busca de la santidad. Pero luego él se encontró con personas que leyeron su libro y que sencillamente no podían cumplir con todas las cosas que él hablaba en ese libro. Y él le escribía por correo, me imagino, le hacían llegar esa información y le decían, bueno, pero hermano Jerry, o sea, yo he intentado todo lo que dice su libro, pero no puedo, no hay manera. Y él entonces escribió otro libro que se llamó Gracia que Transforma, porque él llegó a la conclusión de que las personas que podían, obviamente, buscar a Dios en santidad era porque Dios los capacitaba para hacerlo, porque el Espíritu Santo hacía una obra en ellos. No era un esfuerzo meramente humano, ¿sí me explico? Y ese libro, Gracia que Transforma, que abordaba esas respuestas a esas personas que se preguntaban por qué no se podía, incluso haciendo todo lo que decía el otro libro, ese libro vendió solamente 300,000 copias. El otro vendió 3 millones y este solamente 300,000. El libro que se enfocaba en el poder de Dios para mover los corazones de las personas para hacer lo que debían hacer, ¿ok? Y eso es interesante porque nos da un esquema de la realidad del mundo. Hermano, el mundo no se maneja conforme a los designios de Dios. ¿En qué sentido? En el sentido de que el mundo tiene una forma, una característica de andar, de comportarse, y es contraria totalmente a la palabra. En el mundo, la regla del mundo es la supervivencia del más apto. Es lo que llaman la jungla de cemento, ¿se acuerdan? Que es donde todo el mundo va a luchar a capa y espada para preservar lo que es de ellos. Pero en el reino de Dios no es así. La manera en la cual Cristo habló y que enseñó no es la misma manera. Ahora bien, hay una parte aquí compleja que es el tema de las palabras que se repiten, que son carne. 11 veces se repiten todo este párrafo que leí, 11 veces se repite carne. Y espíritu 11 veces también se repite. Ahora, es bueno que entendamos a qué se refiere cuando dice carne, porque a lo mejor ustedes están pensando en un bistec, y no es un bistec realmente. O a lo mejor están pensando en carne como la carne humana, o sea, el cuerpo humano. Y tampoco es esa definición. Hay una definición figurativa, ¿verdad?, que tiene que ver con abordar la vida desde la perspectiva del mundo. Claro, es como tú abordas tu vida. Cuando tú te levantas en la mañana, que vas a trabajar, que vas a hacer tus cosas, ¿cuál es el carril, los carriles en los que tú te montas para entonces comenzar tu jornada y empezar a hacer lo que tienes que hacer? Esos carriles son fabricados por el mundo, están amoldados a cómo el mundo se maneja o están amoldados a la voluntad de Dios, a cómo Dios lo ha estipulado en su palabra. Esa es una pregunta que deberíamos hacer. Bueno, en un sentido, cuando se refiere a carne, es la forma en la cual vemos el mundo, de qué perspectiva. Y obviamente la perspectiva humana, la perspectiva del mundo, no la perspectiva de Dios. Y el otro sentido en el cual se usa la palabra carne es orientado a nuestras obras, a nuestro esfuerzo, a lo que podemos lograr nosotros
no por medio del Espíritu de Dios, sino por medio de nuestras propias fuerzas, ¿ok? Es como, para tratar de ilustrar la idea, es como cuando tú tienes una situación con una persona, ¿verdad? Un problema, y tú tienes que, o sea, todo el mundo, no, sí, pero se tienen que perdonar, que no sé qué, que no sé cuándo, que hay que perdonar, ¿ok? Entonces, el mundo dice, sí, hay que perdonar, pero entonces la gente viene y se da la mano y perdono, pero no olvido. Entonces, perdono, pero no olvido. Es una forma, ¿verdad?, de no internalizar el perdón, de hacerlo de manera hipócrita. ¿Hay una hormiga por ahí o son ideas mías? No, Bueno. Entonces, en este sentido, cuando tú perdonas de esa manera, de forma hipócrita, es obrar en la carne, es hacerlo en la carne, que es muy distinto que si Dios tocara tu espíritu a ti, tu alma y tu ser, y tú dijeras, oye, tengo que perdonarlo, tengo que olvidar esta situación. Capaz y nunca te acercaste y nunca le dijiste, oye, perdóname por esto, aquello. Pero al menos tú, delante de Dios, estás libre porque ya no tienes esa amargura en tu corazón. ¿Sí me explico? Por dar una idea. Entonces, el punto acá de carne es cuando hacemos esas cosas en nuestra fuerza. Es decir, cuando tratamos de hacer cosas de forma hipócrita. Y Dios nos agrada de eso. Ok. Ahora bien, la palabra acá en el primer punto, otra cosa. Espíritu tiene que ver con lo contrario. Es cuando tú no lo haces en tu fuerza, sino que es el Espíritu de Dios obrando en tu vida que te mueve internamente a tener una actitud de empatía. Que es cuando, o sea, de pronto tú sí, o sea, tengo que ayudarla, sientes algo por una persona que a lo mejor tenías un problema y tenías, no sé, una amargura, un rencor, y de pronto eres dadivoso para ayudarla, y es una cosa que no puedes explicar, o sea, que de pronto te vino esa ¿cómo es la palabra? Como una misericordia, ¿sí me explico? Ok. Eso es contrario a la carne, en el tema del espíritu y carne. Ahora, vamos al primer punto, la esencia de vida del creyente. El creyente tiene un núcleo, una esencia de vida. Y esa esencia de vida cristiana está marcada con una sola palabra. Una sola palabra. Esa palabra, bueno, pueden haber otras palabras sinónimas, pero quiero decir que este es una palabra muy apropiada, que es fe. La fe. La fe no es solamente creer en algo que va a venir, no. Fe es creer en lo que Dios ha dicho y lo que Dios ha revelado. Fe es poder decir, la Biblia es un libro inspirado por Dios. Fe es levantarse en la mañana todos los días y decir, yo me debo a mi Dios, a mi Señor que me creó. Si me explico, es mucho más profundo la fe. Pero entonces, esa fe está anclada en una verdad que es fundamental, que es la base, que es el fundamento. Y es esta, Romanos 8:1, dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La palabra es, ninguna condenación hay. Para entender esa frase, ninguna condenación hay que leer desde el capítulo 3 de Romanos, 4, 5, 6. Hay que venir leyendo todo para entender la profundidad de esa frase. Ninguna condenación hay. Ustedes dirán, pero ¿por qué estoy condenado? Pero si hemos leído Romanos desde el capítulo 1 y hemos leído los evangelios, vamos a entender que sí hay una condenación y que estábamos condenados y que solamente Cristo nos ha liberado, nos puede liberar. ¿Sí se entiende? Ahora, esto no puede ser solamente un tema de decirlo, de hablarlo, de expresar, de decir, bueno, yo creo en Cristo que me salvó. No. Si hemos leído correctamente todos Romanos y hemos leído los evangelios, entenderemos que es una forma de vida, ¿ok? Una forma de vida. Y cuando el apóstol Pablo habla aquí, que dice, ninguna condenación hay, uno pudiera pensar como que, bueno, ya, listo, yo estoy libre, ya no hay condenación, es decir, que puedo hacer lo que quiera, lo que me dé la gana,
y yo soy salvo en Cristo Jesús y nada me va a pasar. Y eso es equivocado. Y es equivocado a la luz de lo que viene diciendo el capítulo anterior en el capítulo 7. ¿Por qué? Porque él en el capítulo 7, él habla de la relación que él tiene con su cuerpo humano, con su carne. Y esa relación que él tiene con su carne es una relación accidentada, frustrada, frustrante, agobiante, afligida. ¿Por qué? Fíjate lo que dice, son algunas de las palabras que él usa en el capítulo 7. Dice, las pasiones pecaminosas que eran por ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Luego dice, el pecado revivió y yo morí. Luego en el 7:11 dice, el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. Entonces después en el versículo 15 dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Luego, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Esas son palabras muy profundas. Esta enseñanza está muy como para personas muy maduras en la fe cristiana, porque ciertamente el creyente vive bajo una tensión durante su vida. ¿Cuál es esa tensión? La tensión está en el hecho de que él quiere agradar y obedecer al Señor y a sus leyes, a sus mandamientos y sus preceptos, pero su cuerpo se rebela. Su cuerpo no quiere hacerlo, su cuerpo lucha contra ello. O sea, yo lo voy a poner de otra manera. Es como cuando tú vas en la calle y alguien se te atraviesa y tú lo que te provoca desde adentro es decir un montón de groserías y esa es la carne, queriendo rebelarse. Y en ese sentido, el que es creyente tiene que tener la misma mentalidad que tenía Pablo y decir, oye, el pecado revive y en mí me mata. Y yo lo que quiero hacer no lo puedo hacer. A veces lo que no quiero hacer, eso es lo que hago, dice el apóstol Pablo. En ese sentido hay una tensión. Y esa intención tiene que ver con este punto que se llama la imperfección del creyente. Porque el creyente es imperfecto. ¿Hasta cuándo? Hasta que sea glorificado, hasta que Cristo nos dé nuevos cuerpos. Pero cuando él dice ya no hay ninguna condenación en el capítulo 8, es porque él viene entendiendo o está sobreentendido que tú eres de ese tipo de personas que sabes que hay una imperfección en ti y que necesitas morir al pecado y a la carne y revivir para Cristo. ¿En qué sentido? En el sentido de que tienes una lucha constante contigo mismo por causa del pecado que todavía mora en nosotros. ¿Sí me explico o está un poquito confuso o complicado? Realmente tiene que ver con nuestra incapacidad. Entonces, en ese primer subpunto, la imperfección del creyente tiene algo que es como decirlo, es como el antídoto para ello, para el hecho de entender que no tenemos, vamos a decirlo así, que no tenemos la respuesta que deberíamos. Fíjense lo que dice Primera de Juan 1:10, dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, es decir, todos pecamos. Proverbios, hay varios tipos de tensión. Hay una tensión por las cosas que de forma natural quieren brotar de nuestro ser para hacer, que son malas delante de Dios. Esa es una tensión. Pero hay otra tensión, que es la tensión de estar en un mundo caído, en donde todo el mundo, como está buscando el provecho para sí, ¿verdad? Y quieren vivir de la mejor manera, transgreden la ley de Dios y hacen conforme a como quieren hacer. Y en un sentido, ¿qué es ese ruido? Berro, pero está usado por el diablo. En el nombre de Jesús que se calle, porque hay otro tipo de tensión y lo voy a ilustrar de una manera. La gente en el mundo, o sea, hay de todo tipo de formas que la gente busca obtener ganancia o dinero. Por ejemplo, estafando.
Cualquiera de nosotros pudiéramos decir, oye, yo me voy a meter estafador, o otro dice, no, me voy a meter a vender droga o lo que sea para tratar de recoger mi dinero y porque no me importan los demás. Bueno, la Biblia dice en Proverbios 24:1, no tengas envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos. Es decir, no tengas envidia de aquellas personas que prosperan. ¿De qué tipo de forma? De este tipo de forma. No tengas envidia de ellos, tranquilo, ellos van a darle cuentas a Dios, tú le vas a dar cuentas a Dios. Pero en ese sentido hay una tensión. Y en Hechos 14:22 se habla de las tribulaciones en las cuales es necesario que entremos al reino de Dios. Ok, ahora, si yo obviamente sabía, el Señor sabe todas las cosas, Dios sabía que nosotros íbamos a tener esta imperfección hasta que tuviésemos cuerpos glorificados. ¿Y cuál es la forma en donde Dios responde a esta imperfección nuestra? Segunda de Timoteo, capítulo 13, dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Es decir, el antídoto para la imperfección del creyente es la misericordia de Dios, porque Dios nos promete perdonarnos en todo momento y en todo lugar. Y Él dice, aunque ustedes fueran infieles, yo permaneceré fiel. ¿Sí se entiende? Pero eso es a la luz de que tú entiendas y que yo entienda que necesitamos ser perfeccionados. Es a la luz de que entendamos que somos débiles, a la luz que entendamos que hemos transgredido y que hemos pecado y hemos faltado a la ley de Dios. Porque es como cuando Jesucristo vino, que Él dijo que Él no vino por personas, vamos a decir, por los santos, por los santurrones de la época, sino por los pecadores, los enfermos, los que saben que necesitan redención, necesidad de salvación. En ese sentido es que Él viene. Ahora, el apóstol Pablo dice acá, solo podemos decir que ninguna condenación hay en nosotros. Es decir, ninguna condenación hay en ti y en mí, siempre y cuando entendamos esta realidad. Somos imperfectos y fallamos y pecamos, pero buscamos la justicia de Dios. Queremos obedecer sus caminos y queremos andar en sus preceptos, pero no lo logramos por nuestros medios y por nuestras fuerzas. Y allí es donde se derrama la gracia y misericordia de Dios. ¿En qué forma? En el perdón de nuestros pecados. ¿Sí se entiende? Él nos perdona. Ok. Ahora, cuando hablamos de la ley de Dios, obviamente el propósito fundamental de la ley es revelar nuestra maldad, nuestro pecado. ¿Para qué? Para hacernos necesitados de salvación. Yo una vez di la ilustración, la vuelvo a dar para que quede claro. El primer uso o propósito de la ley es revelarnos nuestro pecado. Se llama uso pedagógico de la ley, se llama. El uso pedagógico es mostrarnos, instruirnos de la necesidad de salvación. Ahora voy a poner una ilustración. Cuando tú vas a una clínica, a un hospital y te hacen una tomografía, ¿verdad? Tú puedes tener un tumor y te meten en la máquina de la tomografía y te hacen tu tomografía, pueden hacértela 100 veces y 100 veces sales de esa máquina y sale con el tumor, porque la máquina no destruye el tumor allí adentro. Ella lo que hace es toma una imagen. Lo mismo pasa con una radiografía. Tú puedes ir a hacerte rayos X. Cuando estaba el tema del COVID, la gente iba, se hacía rayos X de los pulmones, podían ver 100 tipos de rayos X con ver la cuestión de los pulmones, pero la gente no se sanaba con los rayos X. ¿Por qué? Porque los rayos X solamente mostraban una imagen, una figura, mostraban el problema, pero no te daban la solución. La ley, el primer uso de la ley es ese, revela nuestro pecado, nos muestra nuestra necesidad, y ese es el punto que desarrolla el apóstol Pablo en todo Romano. Pero hay otro uso, para que sepan, otro uso de la ley, que es el uso civil. ¿Cuál es el uso civil? El uso que la ley restringe la maldad en el mundo, en el pecado. Porque no es lo mismo que nosotros nos vayamos a vivir a una comunidad en donde no hay ningún tipo de ley, cada quien hace lo que le da la gana, que estemos en una comunidad donde hay una ley normativa que dice cómo nos debemos comportar todos. ¿Sí me explico?
Entonces, en ese sentido, restringe el mal, porque condena lo que obviamente es pecado y lo que va a hacernos daño a todos nosotros. Y el tercer uso es el uso didáctico. El uso didáctico tiene que ver con esas líneas del tren, como esos carriles donde va el tren. ¿Qué es lo que demarca o delinea nuestro caminar, nuestro transitar? Lo que debe apuntar a eso, bueno, la ley del Señor. La ley del Señor completa, desde Génesis a Apocalipsis, incluyendo obviamente Éxodo capítulo 20 e incluyendo Gálatas capítulo 5, que habla del tema del Espíritu. ¿Ok? Ahora, esta frase, Romanos 8.3, esta es una de las frases que son un poquito profundas y complicadas. Romanos 8.3 dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Ahora, en este sentido, Jesucristo tuvo una relación con el pecado. En un sentido tuvo una relación con el pecado, porque Él fue el Cordero inmolado, que llevó nuestras culpas, nuestra maldad, nuestro pecado. Entonces, en ese sentido, Él tuvo que tener una relación con el pecado humano. Ahora, ¿de qué manera se puede ilustrar? Mira, hermano, este es un pasaje difícil, este no es un pasaje sencillo, pero más o menos una idea. Voy a tratar de ilustrar lo mejor posible la idea. Ok, fíjense lo siguiente. Cuando nosotros pecamos en el huerto del Edén, transgredimos la ley de Dios, el pecado se revela en nosotros, ¿verdad? Y nuestra vida entonces, a partir de Adán, de la caída y todo lo demás, es transgresión, y el pecado mora y está en nosotros. Porque ¿quiénes fueron los que pecaron? Nosotros. ¿Quiénes pecaron? ¿Quiénes pecan ante Dios? Nosotros. O sea, si nosotros robamos, tú no dices, mi hermano robó. Tú no dices, oye, yo agarré y maté, mi hermano mató a alguien. No, tú dices, yo maté a alguien. ¿Sí me explico? Yo he asesinado a alguien. Porque nuestra mano, es parte de nosotros, de todos nosotros. En ese sentido, el pecado es parte del ser humano. O es el ser humano en esencia. ¿Me explico? Ahora, ¿cómo tú destruyes o aniquilas el pecado sin matar a la persona? Sin aniquilar a la persona. ¿De qué manera se hace? Eso es complicado. Bueno, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo acá? El apóstol Pablo está diciendo que como Jesús vino, se encarnó, ¿verdad? En este sentido, Él se encarna. Él, aunque Él estuvo en carne, en cuerpo, Él no tenía pecado, Él no pecó. El pecado quedó, como quien dice, por encima como queda el agua y el aceite, que no se mezclan. Tú lo puedes tener juntos, pero nunca se llegan a mezclar. En ese sentido, el pecado nunca fue parte de Jesús. Jesús lo toma y lo lleva a la cruz del Calvario. En ese sentido, Dios condena el pecado. ¿Sabes cómo? Como cuando un médico te dice, bueno, tú en tu forma de ser estás todo sano en tu cuerpo, pero tienes este tumor que está aquí, que hay que extirparlo, hay que sacarlo, porque es un cuerpo extraño, no pertenece allí. ¿Sí me explico? Entonces, Dios hace ver o hace denotar que el pecado se forme como un cuerpo extraño en el ser humano, como algo que es ajeno a él. De esa manera lo condena. Yo sé que esto es un poquito abstracto y un poquito complicado, pero esa es más o menos la idea, ¿ok? De lo que está diciendo el apóstol Pablo. Ok, ahora bien, cuando hablamos del perfil del creyente, ¿verdad? Punto 2. Vean el contraste que hay entre espíritu y carne. Eso, o espíritu y ley, espíritu y carne, que es una tensión que hay. Romanos 8.2, la ley del espíritu me ha librado la ley del pecado y la muerte. 8.4, la justicia de la ley se cumpliese, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Porque los que son de la carne piensan en cosas de la carne. Entonces, piensan en la carne, los que son del espíritu, del espíritu. Entonces, tú ves el contraste, carne, espíritu. ¿Lo ves? Carne, espíritu. Contraste, una tensión allí. Ahora, en ese sentido,
hay un significado porque él utiliza tres palabras. Él utiliza pensar, los que piensan en la carne, y utiliza otra palabra que es andar, los que andan en la carne. Piensan, andan, y la otra palabra que él utiliza es ocuparse, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Entonces él dice pensar, andar, ocuparse. ¿Lo ven? Bueno, eso es muy, muy propio de la forma que los hebreos tenían, los judíos, los hebreos, para escribir en sabiduría. Un ejemplo en donde nosotros podemos ver esto en el Antiguo Testamento es en el Salmo 1. El Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que la ley de Jehová está a su delicia y su ley medita. Es decir, se ocupa en algo. ¿En qué? En meditar. En ese sentido, hay 3 puntos que el apóstol Pablo quiere que nosotros observemos en el perfil del cristiano: andar, no andamos conforme a la carne; pensar y ocuparse del espíritu. En los versos 4, 5 y 6. Ahora, cuando tú vas a Salmo 1, bienaventurado, el estándar que usa el autor del Salmo 1, el estándar para tratar de dar a entender la idea, la ilustración, el ejemplo, la figura que usa de ilustración, de ejemplo, para hablarte de esa obra que Dios hace y de esa bienaventuranza, ¿sabes cuál es? El árbol. El árbol. Él dice: porque será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y él usa el árbol como una figura de tratar de mostrar. En ese sentido, no en vano, el mismo apóstol Pablo en Gálatas 5:22 dice, utiliza la frase: el fruto del Espíritu. El fruto. El fruto del Espíritu es amor, benignidad, templanza, mansedumbre, bondad, paz. ¿Sí lo han leído? Gálatas 5, el fruto. ¿Por qué dice fruto? Porque el fruto no se puede forzar. Tú no puedes forzar una mata, tú no vas a agarrar la mata: dame ahorita manzanas, y la estrangula, ella no te va a dar manzanas. Tiene su tiempo. ¿Me explico? Entonces, de la misma manera, el perfil de vida del creyente tiene su tiempo. No es ya, no es así. La vida cristiana, yo no de pronto me convierto hoy y mañana ando poniendo manos y hablándole a la gente y todo lo demás. No, no. La vida del creyente, tú comienzas como el niño, gateando, y después poco a poco empiezas a dar los pasos, y más adelante empiezas a caminar, y cuando ya puedes caminar, que puedes correr. ¿Sí me explico? Entonces, andar, o vamos a decirlo, vivir en la carne en contraste con el fruto, ¿verdad? Es cuando tú quieres hacer las cosas en tu fuerza y ya, en tu tiempo. Y Dios no obra de esa manera, porque Dios es soberano. Nadie puede decirle a Dios: haz esto ahorita, yo quiero esto ahorita, porque Dios no lo va a hacer. Porque Él no se sujeta a nosotros. ¿Ok? Ese es el punto. Vivir la vida cristiana no es seguir y cumplir leyes, hermano. Es vivir pegado a Cristo Jesús. Fíjense algo, las leyes tienen estas características. La ley nos apunta lo que no se debe hacer antes de decirnos lo que se debería. Bueno, la mayoría de las leyes es así, te dicen lo que no, pero no te dicen lo que debes hacer. Están centradas en castigo y condenación. Si haces esto, tienes esto. Si no haces aquello, no tienes aquello. En ese sentido, en la vida, el sufrimiento por temas de, vamos a decirlo así, la gente que, hermano, mire, el sufrimiento puede venir sin ningún tipo de virtud. O sea, no hay virtud en el que sufre por sufrir. O sea, sufrir por sufrir no tiene sentido. O sea, hay gente que sufre, por ejemplo, porque están atados a vicios.
por ejemplo, y pierden dinero, y ellos están en sufrimiento, pero eso no es noble, eso no es loable, eso no es, wow, qué virtud tienes tú porque sufres tanto. No, él sufre ¿por qué? Por necio, por tonto, me explico. Pero cuando hablamos de sufrir por la justicia, por el evangelio, allí hay recompensa. Ese es el punto. Y el creyente tiene un perfil de vida en donde él puede asimilar el sufrimiento, lo puede internalizar, lo puede tolerar, lo puede abrazar, porque sabe que su sufrimiento no es en vano. ¿Me explico? No es perdido. Tiene recompensa en Cristo Jesús. Amén. Entonces, las leyes te dicen debes hacer esto, no debes hacer aquello, si lo haces mueres o estás castigado. El espíritu o vivir o andar en el espíritu tiene que ver, ¿sabes por qué? Por lo que ya Cristo hizo, por lo que Dios hizo, lo que Dios ha hecho. Tú no, por poner un ejemplo, tú no te levantas en la mañana y dices, hoy yo voy a caminar rectamente para el Señor porque yo voy a ayunar, yo voy a orar y yo voy a hacer estas cosas y voy a mostrar. No. Tú te levantas en la mañana y tú dices, wow, Dios, tú has creado este día y como tú creaste este día, tú has hecho que todas las cosas obren para bien de tus hijos. Por esa razón yo voy a andar confiado en este día, seguro de que estoy en tus manos, de que tú me proteges, de que tú dirigirás mi caminar y que tú eres el que puedes guardarme sin caída y sin pecado. La oración de Jesús, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Tú no ves a Jesús ahí hablando como si él tenía el poder en sí mismo, por darle un ejemplo. Entonces, en ese sentido, ¿cómo podemos vivir a la realidad de lo que Dios ha hecho? Bueno, hermanos, miren, nosotros solamente podemos hacer comparaciones, ¿verdad?, con respecto a lo que Dios ha hecho si conocemos la Biblia. Si no conocemos la Biblia, nosotros no podemos. ¿Qué sucede? Que hay personas que están viviendo situaciones y como conocen la Biblia, se trasladan a la Biblia y dicen, bueno, me está pasando como le pasó a Job en tal ocasión, o como le pasó al apóstol Pedro, o como le pasó a Pablo en aquel momento que estaba en no sé dónde, o como le pasó a Juan. Y como se pueden ubicar porque conocen la Biblia, entonces dicen, ¿qué hicieron ellos? Ay, bueno, ellos oraron, ellos hicieron esto. ¿Cómo debo actuar entonces yo? Bueno, debo seguir el ejemplo, por decir algo. Pero si no conozco la Biblia, ¿qué se me va a venir a la mente? No, ¿cómo que se llama? Las series esas de telenovelas y toda la obra son las que se le viene a Pablo Escobar, todo este tipo de cosas. No, hermano, hay que conocer la Biblia. En ese sentido, al conocer la Biblia, nosotros sabremos lo que Dios ha hecho y lo que Dios hará, ¿ok? Entonces, la esperanza del creyente, tercer punto, la esperanza del creyente. Fíjate lo que dice Romanos 8:11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en nosotros. ¿Ok? Ahora bien. Mire, el apóstol Pablo dice, el espíritu de aquel que levantó de los muertos, es decir, el espíritu que levantó a Jesús de la muerte, lo resucitó. Ese poder nos levantará, vivificará nuestros cuerpos, nos levantará a nosotros. Ahora, ese poder está enmarcado en el poder y la autoridad que Dios le ha dado a su iglesia. No se ve a simple vista, pero ahí está. ¿En dónde? En Efesios 1:15. Cuando él le habla a la iglesia de Éfeso, una iglesia que tendría tanto conocimiento que el apóstol Pablo se atrevió a hablar cosas profundas. Y le dice, habiendo de oído vuestra fe en el Señor, o sea, de ustedes. Pablo decía, yo le pido a Dios
para que Dios les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. O sea, Pablo decía, yo le oro a Dios para que ustedes entiendan el conocimiento del poder que ustedes tienen en Cristo Jesús. Y dice, ese poder, dice, es para que sepáis la esperanza a que Él os llamado, Efesios 1:18, y la cual supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Es decir, ese mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos es el mismo poder que tiene la iglesia, que Dios le ha conferido a la iglesia. Y que sabe que ahorita no se ve, pero eso no quiere decir que esté allí. Como el caso de Jesús, que Jesús todo el mundo dudaba. Él hacía milagros, sanidad y la gente todavía seguía dudando. Pero el tercer día, después que ya estaba muerto, resulta ser que la tumba estaba vacía. ¿Y ahí qué pasó? ¿Vas a seguir dudando? ¿Sí me explico? Entonces, la resurrección espiritual, es decir, el hombre regenerado espiritualmente, que es una doctrina de la iglesia, yo la explico de esta manera. Hay personas que tú le hablas del evangelio y no creen. Y tú le dices. Y puede estar 3, 4, 5 años diciéndoles y hablando del evangelio y no creen. Pero hay un momento que de pronto ellos van a la iglesia y empiezan a asistir y empiezan a congregarse y se bautizan y uno dice, pero bueno, ¿qué le pasó? 5 años les hablando y de pronto fue que reaccionó y sin yo decir, ¿qué pasó? Bueno, el Espíritu Santo lo regeneró espiritualmente. El Espíritu Santo le dio vida a su espíritu para que él escuche y entendiera el llamado de Dios. Entonces, esa resurrección espiritual, esa regeneración, es una profecía de la resurrección corporal que va a ser o se va a dar cuando Cristo venga por su iglesia. Amén. O sea, es una figura pues de lo que se va a dar. Ahora, el punto acá es que esta vivificación, esa palabra vivificar, darle vida, infundir vida, no es ética solamente, no es moral solamente de decir, bueno, yo estaba muerto porque no le paraba la ley de Dios y ahora estoy vivo, entonces ahora como estoy vivo, ahora sí le obedezco a la ley de Dios o trato de obedecerla. No es una cuestión ética, meramente hablando, o moral, meramente hablando. Es espiritual en el sentido de que tu vida, desde que llegas a Cristo Jesús o de que Cristo Jesús te salva, empieza a cambiar progresivamente, pero en su tiempo, en el tiempo de Dios, ni más rápido ni más lento, sino en el tiempo que Dios lo hace, como un árbol, como un fruto. Fíjense algo, el árbol siempre crece cuando está unido a la tierra y tiene corriente de agua, ¿correcto? Nadie puede parar el crecimiento del árbol. Tú de pronto es una semilla, mañana es un arbusto y en un tiempo no te das cuenta y ya tienes el árbol ahí. ¿Y cómo? ¿De qué manera? Uno no se da cuenta, ¿por qué? Porque el tiempo pasa más lento para ellos, por decirlo de una manera. Pero igual pasa, el tiempo pasa y él crece, aunque sea lento o sea de alguna forma. En ese sentido, Jesús dijo en Juan 15:5, él se comparó con una vid. Y él dijo, yo soy la vid y vosotros los pámpanos, es decir, las ramas. Si tú cortas la rama, esa rama se muere. La rama tiene que estar unida a la vid para poder dar fruto, para poder extenderse, para poder crecer. ¿En dónde debemos estar injertados? En Cristo. En Cristo. Por eso es que el centro siempre es Cristo. Entonces, podemos ver que el creyente se fortalece de esta manera. Fíjense, hay una ilustración, es siempre las ilustraciones. Fíjense que existía en Alemania, en la ciudad de Hannover, una mujer que no creía, y que no era que no creía, que le tenía rabia y molestia a la idea o a la doctrina o al conocimiento de la resurrección de los cuerpos.
Y fue tanta la rabia y molestia que ella tenía contra la resurrección de los cuerpos, que ella dijo y mandó a poner en su tumba, a cubrirla con un montón de losas de concreto armado, con rejas, para que si existiera algún tipo de resurrección en la historia, ella no pudiera salir. Y ella lo mandó a hacer de esa manera. Pero lo que no contaban es que una pequeña semilla de un árbol de allá, de esa zona, empezó a crecer entre las rendijas que quedaban de la tierrita de la losa, y empezó a echar raíz y a levantarse y a crecer a tal punto que dislocó las losas y rompió los cerrojos de metal que habían, y creció y se convirtió en un árbol y quedó abierta media la tapa de la losa esa. ¿Y cuál es la enseñanza de la ilustración? Hermano, yo sé que mucha gente es válido que piensen y que pregunten, pero ¿dónde están los evangélicos que se han muerto? ¿Por qué no han resucitado? ¿O por qué Cristo no ha venido? Que los evangélicos, que las personas dicen, tranquilo, que la semilla está creciendo, se está gestando, se está formando. Y en el poder de Dios, en un abrir y cerrar de ojos, al sonar de la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero, dice la palabra. Y eso es algo que nada podrá detener, porque Dios ha profetizado qué pasará y qué cumplirá. Y cuando Dios dice que va a hacer algo, lo hace. Amén. Indistintamente de lo que los demás piensen. La fuerza, tú imagínate la fuerza dinámica de vida que hay en una semilla que se transforma y se convierte en un árbol. Y ese es el llamado que Dios está haciéndonos a nosotros de vivir la vida cristiana. No esperar a que va a ser un crecimiento de la noche a la mañana, tener paciencia en el Señor, pero confiar y estar seguros de que Él lo hará en nosotros. Amén. Ahora, ya esta es la reflexión teológica. ¿Cuál es el sentido en la vida cristiana? ¿Cuál es la esencia? ¿Cuál es el vamos a decirlo así, el deber ser, el aspecto central de la fe cristiana? No es seguir leyes, no lo es. Es vivir a Cristo. Vivir a Cristo, teniendo una relación con Cristo Jesús. Filipenses 1:21 dice, porque para mí el vivir es Cristo. Es decir, que tu vida, tu forma de andar, tu forma de pensar, tu forma de obrar, de ocuparse en cosas, está tan unida a Cristo, está tan relacionada a Cristo y tiene que ver tanto con Cristo, que tú no estás preocupado por si hay una ley que diga que no hice, que hice aquello, porque tu vida es Cristo. Todo lo que haces, todo lo que piensas, todo lo que ejecutas, ustedes saben que es lindo que las personas que nos rodean lleguen a ver a nosotros una relación con el Señor Jesús de tal magnitud, de tal manera, que te pregunten, pero bueno, tú eres cristiano, tú eres evangélico, ¿y qué estás tú, chico? ¿Por qué tú estás así? Que tú andas hablando de esto, que la Biblia para arriba y para abajo, y que estás cantando. Que la gente entienda y vea a Cristo en nuestras vidas, porque nuestra vida es Cristo. Así de sencillo, está enmarcada, está, o sea, no lo puedes conectar. ¿Sí me explico? Ahora, hay una ilustración, ya con esta ilustración cierro, y que tiene una enseñanza muy importante, ¿no? Miren, hermano, en este mundo, el mundo te vende un estándar de éxito. Si tienes esto, si tienes lo otro, si eres esto, si eres aquello, si tienes, no sé, los ojos el color de los ojos de esta manera,
si tienes el tipo de piel de esta manera, si tienes... El mundo te vende un estándar de éxito, de pertenecer a algo, y de esa manera se venden muchas cosas en el mundo. Y es una forma que el mundo tiene de crear o generar en sí mismo ciertas segregaciones, o como lo quieras vivir. Pero entonces muchas personas en el mundo viven corriendo detrás de eso, porque quieren sentirse que son alguien en la vida, o porque quieren sentirse parte de algo, porque sencillamente quieren sentir que alcanzaron o lograron algo grande o majestuoso. Cuando tú vas a Cristo, cuando tú vienes a Jesús, cuando tú estás en Él, ya es lo más majestuoso. No hay más nada más majestuoso que estar en Cristo Jesús. Y yo voy a usar esta ilustración para dar a entender la idea. Resulta ser que en una montaña habían tres árboles en esa montaña. Y uno de esos árboles decía, viendo hacia el cielo, yo quisiera siempre ser grande y alto y estar aquí en esta montaña para apuntar hacia el cielo, para apuntar hacia Dios, decía el primer árbol. El segundo árbol dijo, yo quisiera que me cortaran y me transformaran en un cajón, en un cofre donde se guardaran piedras preciosas, oro, joyas, y guardar en mí muchos tesoros de valor en este mundo, dijo el segundo árbol. El tercer árbol dijo, yo quisiera que me transformaran en una nave, en un barco poderoso que navegara los océanos para llevar reyes en mí, dijo el tercer árbol. Y un día llegó el leñador y empezó el primer árbol, este está perfecto, y empezó a cortarlo el primer árbol y dijo, listo, me van a hacer un cofre para guardar oro y piedras preciosas. Y el segundo viene y lo cortaron también y lo hicieron, se lo llevaron para la carpintería, el carpintero a trabajar. Y el tercer árbol, que él se quería quedar allí apuntando hacia el cielo, también lo cortaron. Y él dijo, pero ¿por qué me cortaron si yo lo que quería era quedarme aquí a señalar y apuntar a Dios? Entonces se llevaron los árboles al aserradero, a la carpintería, y el primer árbol que él quería apuntar a Dios lo convirtieron en trozos largos de madera y lo dejaron por ahí abandonado. El segundo árbol, que él quería hacer un cofre, ¿verdad?, de guardar tesoro, lo convirtieron fue en una canasta donde iba a poner alimento para animales, heno, todo ese tipo de cosas para que los animales comieran. Y el tercer arbolito, que quería hacer una nave, un barco, lo convirtieron en un barquito de pesca que ni siquiera podía salir a la playa, al mar. Tenían que tenerlo en un lago para que no se... Y pasa el tiempo y ellos cada uno parecía que ya perdieron de vista sus sueños, de lo que iban a lograr a cumplir en sus vidas. Y pasó lo siguiente. El árbol que fue convertido en una cesta o canasta de comida para animales, hubo un día que un niño nació y ese niño fue llevado a un pesebre donde estaba ese cajoncito. Y vinieron unos reyes magos del oriente y trajeron y pusieron al bebé, a ese niño que nació, en esa canasta. Y cuando a él lo pusieron ahí, ese árbol, esa canastica, entendió que tenía el tesoro más grande que el mundo había conocido ahí en él, que era el niño Jesús. El segundo árbol que estaba en el lago, que era un barquito de pesca, un día empezó una tormenta horrible y el barco estaba preocupado porque llevaba ahí gente, pero él no sabía si iba a aguantar la tormenta, el desastre que había. Pero alguien se levantó, que estaba dormido, y le dijo al viento, calla y enmudece. Y la tempestad se volvió calma completamente. Ese barquito, ese árbol entendió
que aunque no era una nave poderosa, llevaba al Rey de Reyes y Señor de Señores, que aún los vientos y el mar le obedecen. Luego el tercer arbolito, que solamente siempre quiso apuntar a Dios y a señalar a Dios, un día le clavaron las manos de un hombre y los pies de un hombre y lo levantaron y lo pusieron y lo formaron en una cruz. Pero el árbol entendió cuando el tercer día vino y Cristo resucitó de entre los muertos, que siempre cuando las personas lo vieran a Él en una cruz, iban a pensar en Dios. Amén. El punto con esto, con esta ilustración, es tu vida, mi vida, es lo que es y vale lo que vale, lo cual es un valor incalculable por Cristo Jesús. Porque Cristo nos hace a nosotros valer, porque en nosotros no hay valor alguno. El día de mañana pasarán 200 años y nosotros en una tumba hasta que Cristo venga y resucitemos. Allí es donde se demostrará el poder de la promesa, de la profecía que Dios ha dado de resurrección. Porque Él fue el primero, la primicia, pero luego todos resucitaremos con Él. Y esa es nuestra esperanza, hermano. Que nuestra vida esté caracterizada por entender esa realidad. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por este día, por tu misericordia.